A pesar del enorme costo y la magnitud de la confrontación, la Segunda Guerra Sino-Japonesa a menudo se pasa por alto como parte de la Segunda Guerra Mundial. Este conflicto jugó un papel muy importante al decidir el vencedor de la Guerra Civil China, que transformaría al país en el Estado comunista que existe hoy en día, aunque ahora en menor grado. Camaradas, el día de hoy exploraremos las causas y el curso de la Segunda Guerra Sino-Japonesa, considerada la guerra asiática más grande en el siglo XX. Para comprender la precaria situación que condujo a este conflicto, es importante mencionar los eventos que acontecieron en China durante el siglo XIX. Dicho siglo lo podemos caracterizar en 3 puntos. Como uno de faccionalismo sin ley, una intervención extranjera por parte de las potencias occidentales y crecientes sentimientos nacionalistas que en 1911 culminaron en el derrocamiento de la dinastía Shang, establecida por los republicanos nacionalistas o Kuomintang. Esto llevó a un intenso regionalismo en China a través de los llamados señores de la guerra, los cuales controlaban pequeños territorios que gobernaron en su propio nombre en la década de 1920. La propagación del comunismo a raíz de la Revolución Rusa y el establecimiento de la Unión Soviética llevó a la creación del Partido Comunista Chino, o PCCH, que fue suprimido por el Kuomintang, cuyo líder era el astuto Chiang Kai-shek, quien subyugó a los señores de la guerra para asegurar su dominio sobre China. Poco después de que Chiang dirigió su atención hacia los comunistas, se dio inicio a la Guerra Civil China en 1927. Por el contrario, el Imperio del Japón había estado relativamente aislado durante milenios. La nación isleña había desarrollado una sociedad altamente militarista, y esto finalmente se intensificó después de que el emperador de Japón consolidara su poder en lo que se conoció como la Restauración Meiji, con sus poblaciones adheridas a guerreros y códigos feudales, que se traducen en una devoción religiosa al emperador. Estos años de aislamiento contribuyeron al desarrollo de una mentalidad xenófoba. Los japoneses vieron su cultura como la más sofisticada y civilizada de todo el continente asiático. Este sentimiento de orgullo nacional continuó aumentándose a pesar de la creciente influencia de Occidente en materia de tecnología y comercio a lo largo de los siglos XIX y XX. La combinación de ultranacionalismo, un Estado centralizado y la tecnología europea permitió a Japón en la Primera Guerra Sino-Japonesa conquistar Corea, perteneciente en ese entonces a los chinos, cuya organización administrativa y carentes de tecnología militar les hicieron perder con facilidad dicho territorio. Los japoneses continuarían expandiéndose en todo el Pacífico, conquistando en la Primera Guerra Mundial las colonias alemanas en Asia. Tiempo después, iban a poner su atención en las regiones de Asia Oriental. Durante esos años, los nipones tenían un gran número de habitantes. Además, poseían unas fuerzas armadas bastante numerosas, debido a su educación altamente militar. Esta situación comenzó a poner en aprietos la economía japonesa, y ocasionó finalmente una expansión cada vez más profunda en el continente asiático. En septiembre de 1931, Japón invadió la región china de Manchuria, que les ofreció amplios recursos y espacio vital. Como justificación, Japón citó el conocido incidente de Mukden, en el que elementos del ejército imperial japonés detonaron una pequeña cantidad de dinamita en una sección del ferrocarril de Manchuria del Sur, que se les había otorgado a los nipones en la guerra ruso-japonesa. Los japoneses acusaron falsamente a China de sabotaje. A pesar de recibir órdenes de mantener el incidente a nivel local, el ejército japonés procedió a capturar todas las ciudades a lo largo del ferrocarril de Manchuria del Sur, y para sorpresa de todos, la República de China mantuvo una política de no resistencia, aunque algunos caudillos y generales chinos intentaron resistir, pero sin éxito alguno. En febrero de 1932, Japón tenía el control de toda la región de Manchuria, estableciendo el estado títere de Manchukuo en 1934, que, curiosamente, estaba gobernado por el último emperador de China, llamado Puyi, de 26 años. Los chinos apelaron poco tiempo después ante la Liga de las Naciones. En respuesta, y luego de una investigación de casi un año, la Liga llegó a la conclusión de que la invasión no estaba justificada.
Japón simplemente abandonó la liga luego de haber conocido el veredicto. Chiang Kai-shek era consciente de que los intereses japoneses en China no habían terminado y por lo tanto, en 1936 aceptó una alianza forzosa con los comunistas de Mao. Este acuerdo suspendió por unos años la Guerra Civil China, que estaba en disputa. Menos de un año después, la Segunda Guerra Sino-Japonesa estallaría el 7 de julio de 1937, cuando se produjo un tiroteo de origen desconocido, mientras las tropas japonesas realizaban un ejercicio militar cerca del puente de Marco Polo en Wanping, a menos de 15 kilómetros del centro de Beijing. Los disparos de confusión conllevaron una pequeña escaramuza entre tropas chinas y japonesas. El origen de los disparos no se pudo determinar. Diversas teorías se han presentado, indicando que los disparos contra las tropas japonesas pudieron realizarlas soldados comunistas infiltrados entre las unidades chinas, soldados japoneses o simplemente soldados chinos atemorizados por las maniobras niponas, pero ninguna ha recibido el apoyo de pruebas suficientes para ser corroborada. Luego de ello, los soldados japoneses notaron que uno de sus hombres había desaparecido después de un recuento. El coronel japonés Matsui solicitó permiso al alcalde de Beijing, el general Qin, para registrar la zona de Wanping en su busca. El general sugirió, por el contrario, formar una comisión mixta para investigar lo sucedido, a la vez que ordenaba al comandante chino de Wanping que evitara la entrada de tropas en la ciudad. Matsui aceptó la propuesta de Qin y en la madrugada del día 9 se acordaba el alto el fuego. Mientras Matsui y Qin acordaban una resolución pacífica para el conflicto, la percepción de estos choques, sin embargo, fue muy diferente en Tokio y Nankín. Para empezar, la negativa de China a controlar la situación y su envío de más unidades al norte de Beijing hizo que Japón se decidiese a reaccionar después de tratar inicialmente de olvidar el choque. Ambos gobiernos adoptaron posiciones cada vez más irreconciliables que hicieron fracasar los intentos de los altos oficiales de ambos bandos destinados en la zona por encontrar una solución pacífica al incidente. Cuando el gobierno chino finalmente se negó a permitir buscar dentro de la ciudad al soldado desaparecido, los japoneses atacaron la ciudad de frente intentando cruzar directamente el puente de Marco Polo. Numerosos historiadores describen el incidente como un pretexto del ejército imperial para justificar la guerra, de manera similar al anterior incidente de Mukden que llevó a la ocupación de Manchuria. Otros, por el contrario, consideran que no se trató de una conspiración de los militares japoneses, a diferencia del incidente de Mukden, sino de un choque que llevó a la guerra debido a la reacción poco pacífica y altamente tensa de los gobiernos chino y japonés. El 20 de julio, Japón comenzó a bombardear las ciudades de Beijing y Wanping. Para fines de mes ya habían tomado completamente ambas ciudades. Inicialmente, los japoneses estaban contentos con el territorio que habían tomado en el norte de China y querían terminar la guerra lo más pronto posible, debido a que para los nipones el verdadero enemigo para el que tenían que prepararse era la Unión Soviética. Sin embargo, Chiang Kai-shek se negaba a firmar la rendición. Decidido a resistir, abrió un segundo frente de batalla en la ciudad costera de Shanghái, asaltando el barrio japonés de la ciudad el 13 de agosto. Los combates en el área de Shanghái duraron un total de 3 meses, marcados por intensos combates a corta distancia. La segunda ciudad más importante antes de Nankín finalmente cayó cuando una fuerza anfibia japonesa desembarcó en la región sur de la ciudad, que quedó sin defensa. Después de la captura japonesa de Nankín, la mayor parte de las agencias gubernamentales y las oficinas centrales del comando militar estaban ubicadas en la ciudad de Wuhan, a pesar de haber trasladado la capital a Chongqing. Wuhan se convirtió así en la capital de guerra de facto. A mediados de 1938 aconteció la batalla de Wuhan, una de las batallas más feroces de todo el conflicto. Los enfrentamientos por Wuhan duraron alrededor de 5 meses, que terminó con la captura japonesa de la ciudad. Aunque la batalla terminó con una victoria para los nipones, resultó en un gran número de víctimas para ambos bandos. Según algunas estimaciones, más de 1 millón de combatientes perdieron la vida. Para 1939, la guerra comenzaba a llegar a un punto muerto. Los chinos aún se negaban a rendirse a pesar de las grandes bajas y las pérdidas territoriales. No obstante, habían obtenido una mejor experiencia de combate y recibían ayuda extranjera. Mientras tanto, las líneas de suministro japonesas se estaban estirando hasta su límite y sus fuerzas habían sufrido pérdidas sustanciales tanto de equipo como de mano de obra.
Sin embargo, los espíritus japoneses se levantaron cuando su aliado alemán firmó un pacto de no agresión con la Unión Soviética, a quien los japoneses temían que invadiera Manchuria y sus propiedades en el norte de China. El 14 de septiembre, 13 días después de que Alemania invadiera Polonia, una fuerza japonesa de 100.000 hombres atacó la ciudad de Changsha, que era el siguiente objetivo importante en el camino hacia Chongqing, la capital provisional donde el gobierno chino había sido reubicado. Una fuerza de 240.000 soldados chinos los repelió, causando más bajas de las que habían sufrido. Changsha fue la primera ciudad china importante que logró combatir a los japoneses con éxito. Mientras que el Kuomintang tendía a participar en grandes operaciones de barrido, sus aliados comunistas en el norte se habían opuesto principalmente a los japoneses a través de la insurgencia y las tácticas de guerrilla. Pero bajo la presión de Chiang Kai-shek, el Partido Comunista de China comenzó a ejecutar grandes acciones ofensivas. Antes de ello, Chiang creía que los comunistas no estaban contribuyendo lo suficiente al esfuerzo de guerra y que solo estaban interesados en expandir su base de poder. Creo yo que ese sería uno de los motivos por los que la China de Chiang terminaría siendo derrotada por los comunistas, debido a que sus fuerzas, agotadas por esta guerra de desgaste contra Japón, fueran más propensas ante el ejército de Mao. El 20 de agosto de 1940, el PCCH reunió a 400.000 hombres del octavo ejército de la ruta y asaltó numerosas áreas de concentración y ferrocarriles, que fueron defendidas por 420.000 soldados japoneses y colaboracionistas chinos del estado títere de Wang-Jingwei. Esta campaña sería conocida como la ofensiva de los 100 regimientos, la cual fue por mucho tiempo el enfoque de propaganda en la historia del Partido Comunista de China. Aunque los japoneses y sus colaboradores consiguieron resistir, los comunistas consideraron exitosa su campaña, ya que causó la destrucción de unos 600 kilómetros de vías férreas. No obstante, entre octubre y diciembre, los japoneses respondieron al máximo, reafirmando su control sobre las líneas férreas y llevando a cabo agresivas campañas de limpieza en las áreas rurales. Después del ataque japonés a Pearl Harbor en 1941, la guerra sino-japonesa se fusionó con la Segunda Guerra Mundial. A esta zona del conflicto se le dio el nombre de Teatro de Operaciones China-Birmania-India. El resto de la guerra sino-japonesa, posterior a la entrada de los Estados Unidos, estuvo marcada por repetidos intentos fallidos por parte de los japoneses de tomar varias zonas estratégicas. Entre estas fallidas ofensivas encontramos a la batalla de Changde, la de Hubei, Hunan o la de Ramu. La batalla de Changde en especial fue una de las más brutales que hubo durante todo el conflicto. Dada a finales del 43, en ella, los japoneses emplearon extensivamente el uso de armas químicas. Más de 300.000 civiles murieron en los casi 2 meses de duración de la batalla. En mi opinión, esta batalla sería comparable con la de Stalingrado, ya que los combates eran literalmente cuerpo a cuerpo, y terminó con un cerco por parte de los chinos. Finalmente, el ejército imperial tuvo que retirarse a principios del 44 a sus posiciones antes de la batalla. Con el debilitamiento de las fuerzas niponas en múltiples frentes del Pacífico, el teatro chino no podía seguir siendo una prioridad para Tokio, y el frente quedó casi estático. No fue hasta el año 44 cuando Japón mostró nuevamente interés hacia China. Debido a la presencia de bases aéreas estadounidenses en China, Japón lanzó la operación Ichigo, de abril a diciembre de 1944, con 400.000 efectivos, cuyo objetivo era eliminar estas bases, con los que detendría los bombardeos a las islas japonesas. Además, se formaría un enlace terrestre con la guarnición japonesa en la Indochina francesa. La operación fue un éxito, pero las bases estadounidenses fueron trasladadas a las recién capturadas Islas Marianas, y los bombardeos sobre Japón continuaron. Luego de la victoria china en la batalla de Hunan en junio de 1945, se llevó a cabo la llamada Segunda Ofensiva de Guanxi, la cual era una contraofensiva china de 3 frentes para tomar el último bastión japonés importante en la provincia de Guangxi, en el sur de China. La campaña tuvo éxito y se completó en 2 meses. Posteriormente, se estaban haciendo planes para eliminar a las tropas japonesas dispersas que quedaban en las cercanías de Shanghái y la costa este, pero finalmente se canceló. No fue hasta casi el final de la Segunda Guerra Mundial cuando el 9 de agosto de 1945, 3 días después de Hiroshima, la Unión Soviética le declaró la guerra a Japón y destruyó rápidamente el principal ejército japonés en Manchuria. El 15 de agosto, Japón se rindió, finalizando así la Segunda Guerra Sino-Japonesa, y puso fin a la ocupación en China.
Sin embargo, un año después comenzaría nuevamente la Guerra Civil China. La Segunda Guerra Sino-Japonesa tuvo 22 principales enfrentamientos en los 8 años que duró el conflicto. Aunque la mayoría fueron victorias por parte del ejército imperial, no fue suficiente para conseguir la rendición de Chiang y sus colaboradores. Con el pasar de los años y el esfuerzo de los nipones más que todo el teatro del Pacífico hizo de esta guerra en particular menos relevante para el mundo occidental. Esto ha sido todo por hoy, no te olvides darle me gusta y ya nos vemos en la próxima batalla.